8:12 pues. Bueno, vamos con más información. Oye, continuando con más noticias, tenemos también entrevistas. Está con nosotros Horacio Yusto. Él es profesor catedrático de filosofía. Muy joven, Horacio. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muy bien, muchas gracias por la invitación. La verdad que feliz, ya un poquito cansado. Llevamos casi un mes en México, pero contento, aunque están yendo bastante la familia. Y muy feliz de verdad por estar en esta ciudad, conociendo un poco y compartiendo momentos con esta gente tan linda. Para que la gente sepa desde dónde nos visitas, Horacio. Desde Córdoba, Argentina. Y se te oye el acento, ¿verdad? Sí, se nota bastante, Qué padre. de hecho. Oye, bienvenido Qué padre. pues, a México y esperemos que tu estancia por acá sea de lo mejor. ¿Ya probaste el chile? ¿Allá probaron chile? Sí. ¿Sí? ¿Qué No, tal? muy rico. No, salvo la habanera, el resto más o menos bien. Oh, sí, aguas, ¿eh? Pero bueno, bienvenido, Horacio. Y está con nosotros también Roxana González, es vocera del Frente Nacional por la Familia. Bienvenida, Roxana, un gusto saludarte. Muchas ¿Cómo gracias, estás? Obed. Un gustazo de que nos tengas aquí en tu espacio y gracias por esta oportunidad de pues presentarles a Horacio Justo y pues, todo este material que trae tan interesante. ¿Y cuál es el motivo de la visita? A ver, adelántanos poquito antes de charlar con Horacio. Bueno, pues mira, más que nada estamos invitando a una conferencia que tenemos el día de hoy a las 7 de la noche en la parroquia de las Tres Aves Marías, ahí en el auditorio. Entonces los invitamos, ahí pueden adquirir su boleto directamente en la entrada. 30 minutos antes ya vamos a estar con la venta de boletos. Y pues la alegría de traer aquí a Horacio Justo es que muchas veces el ecologismo nos viene como un tema muy agradable, pero luego vamos viendo cómo se traduce a veces en políticas públicas de impuestos, de esto, del otro, y uno dice, ¿qué tiene que ver? ¿Qué hay detrás? Esto con lo otro, ¿no? Entonces, por eso es importante traer gente preparada como Horacio Justo, que nos clarifiquen un poquito el panorama y vas, como dicen en Estados Unidos, ¿verdad? Follow the money. Vas siguiendo el dinerito y vamos viendo a ver de qué se trata. Excelente. Claro. Oye, antes de que nos des 2 o 3 puntos de su currículum, más o menos para que la gente pues se dé una idea, Sí. pues de los estudios, de los libros, de los trabajos que ha realizado en pues tan joven, a su larga carrera, digámoslo, a Sí. pesar de ser un personaje tan joven, ¿no? Sí, pues mira, Horacio Justo, él es docente licenciado en filosofía, ¿verdad? Tiene también un diplomado en filosofía por la Universidad del Norte de Santo Tomás de Aquino y certificado en Ecuador con aval de la Universidad Católica de Nueva España y su introducción a la filosofía lógica y pensamiento crítico. También, bueno, viene a aportarnos con este libro tan importante que se llama El Libro Negro del Ecologismo. Tiene tomo 1 y tomo 2. Y él también trabaja, bueno, en la Resistencia Radio, ¿verdad? Así que ya tiene... Qué bien, ya experiencia. tiene callo, como decimos los Tiene- mexicanos, tiene esa callo. experiencia. Sí, y es muy importante irnos metiendo en estos temas porque resulta que también la agenda ecologista luego toca los temas que tratamos en el Frente Nacional por la Familia, la vida humana, ¿verdad? Entonces ahí viene como que reducimos a los seres humanos, pero adopte su perro, todo ese tipo de, de ideología que va impactando también en las políticas públicas, que es ahí donde nosotros incidimos para que haya políticas en defensa de la vida, la familia y las libertades fundamentales. Muy bien. Pues Horacio, vas a abordar este tema, la cara oculta del ecologismo. Sí. A ver. Bien, el tema es que normalmente la gente suele hacer una distinción en el acervo común entre la ecología, como que fuese algo fantástico, bueno, inmaculado, y el ecologismo como una expresión política que es todo lo que está mal, es una imposición de la ONU, es una visión cejada de la realidad. Bueno, yo como profesor de filosofía siempre invito a que la gente que vaya, que se anime a pensar. No me interesa en lo más mínimo que piensen como yo, sí me interesa que piensen y que traten de pensar que si todos piensan de la misma manera es porque nadie está pensando. Ya la propia noción de ecología tiene que ser puesta bajo análisis, porque es un concepto que surge con Ernst Haeckel, que era un biólogo alemán, que consideraba que la vida humana no tiene ninguna diferencia sustancial con cualquier otra forma de vida y que la ecología se iba a encargar de estudiar cómo los organismos vivos interactúan con los recursos naturales, con el ecosistema. Esta noción de 1862 es la base de la ecología. Él crea el concepto de ecología. No es que San Francisco de Asís fue el primer santo ecologista, eso es un error anacrónico que no resiste ningún debate serio, al menos en sede académica, quizá en redes sociales que tiene otra lógica se puede utilizar.
Lo que sucede es que a partir de allí van a ver que todos los pensadores ecologistas, sin excepción, han defendido un modelo eugenésico, donde se busca menguar cierto tipo de población que ellos consideran menos apta para el resguardo de los recursos naturales. Y el discurso fue en esa línea. Puede investigarlo cada uno por su cuenta. Paul Ehrlich, Garrett Hardin, Petra Kelly, fundador del Partido de los Verdes, Eric Pianka, Peter Singer, gran defensor de los derechos animales actualmente, Steven Weiss, Dave Foreman, fundador de la gran organización ecoterrorista Earth First. Entonces, desde esa línea, nosotros empezamos a abordar que la ecología y el ecologismo siguen una misma línea, entiéndase, en términos filosóficos, y es un concepto que casi nadie conoce, inmanentista. Es decir, creen que todo lo que es bueno, verdadero y bello no es descubierto por la razón natural, sino que es creado por el lenguaje, porque sustancialmente el ser humano es un mamífero vertebrado a la par, simplemente que tiene uso de la palabra, y desde la palabra van creando lo que es bueno, verdadero y bello. Por eso pueden justificar desde el aborto procurado hasta la eutanasia, pueden justificar desde la imposición de políticas internacionales en naciones soberanas, hasta la forma de cambiar conceptos fundamentales como el de la familia, donde de repente ahora un perro reemplaza un hijo. En esa línea nosotros trabajamos para que la gente al menos tenga las herramientas para decir, si yo verdaderamente quiero que México sea libre y soberano, que México pueda controlar sus propios recursos naturales, que no estén supeditados a un control demográfico, tienen que saber cuál es el origen histórico y cómo se fue desarrollando filosóficamente toda la política hasta llegar a la famosa Agenda 2030, que hoy es una imposición que en el año 2015, para llevar adelante el protocolo del Acuerdo de París, se mantiene vigente, donde México es parte. De hecho, mis conferencias están muy basadas en las investigaciones que hicimos en torno a México, cómo se ha ido implementando este proyecto. Bien, interesante. Y lamentablemente, pues se me ocurre ahorita hasta el tema, vienen los políticos a meter mano, ¿no? Hay partidos políticos que ofrecen y prometen y pues afectan políticas públicas, ¿no? Miren qué interesante lo que usted nos dice. Voy a tocar un elemento que abordo en mis conferencias siempre. Pensemos lo siguiente. Yo no puedo negar bajo ningún concepto que hay abuso del ser humano hacia lo que hoy se llama la casa común. Yo no puedo negar que hay contaminación, que hay metas capitales que están contaminando a mansalva el planeta, que hay especies extintas. El tema es cómo se soluciona, porque el problema no va a estar tanto en detectar el problema, sino en cuál es la solución. Voy a darle, si usted me permite, tres ejemplos concretos muy simples para que observemos esto. China es la nación más contaminante del mundo. Esto lo puede corroborar cualquier persona en base a las emisiones de CO2. China tiene en este momento, a partir de lo que fue la absorción de las mineras de Birmania y de República Democrática del Congo, el 80% de lo que es el control del mercado global de los metales raros. Es decir, yo cuando quiero fabricar este micrófono, esa computadora, mi celular, necesito de los 17 metales raros, además de cobalto, litio y cobre. China tiene el control del 80% del mercado global. Es decir, si yo quiero generar una industria verde, yo quiero generar paneles solares, por ejemplo, para decir vamos a ahorrar energía, debo abastecer el mercado chino, que es el más contaminante. Claudia Sheinbaum, cuando estuvo al frente de Ciudad de México, se caracterizó porque había creado la mayor planta de energía solar de la región. Entonces, ahí vemos que, como primer ejemplo, que en esta medida de querer impulsar una transición energética, se favorece a China, como sucedió en California, Texas o Alemania, que además son energías muy ineficientes que impiden la industrialización. Segundo ejemplo, hay una empresa de gaseosas que es muy conocida, que no quiero dar el nombre porque sé que estamos en la radio. De las 3 empresas más contaminantes del mundo, la empresa número 2 y 3 en conjunto no genera la cantidad de toneladas de contaminación que la número 1. ¿Saben quién financió la conferencia de partes número 28? Que es donde se juntan todos los líderes ambientales. Esta gran empresa, la más contaminante, la que luego en sus publicidades nos vende o la diversidad sexual para ser un buen progresista o el ecologismo para ser un buen progresista, pero que en el fondo son formas de consumismo. De hecho, hay empresas de streaming o de café muy conocidos en Estados Unidos que también venden ideas morales. Es decir, yo quiero ser una persona con conciencia social, tengo que consumir.
Esto es lo llamativo. Segundo ejemplo. Tercer ejemplo y con esto cierro. Claro. Pensemos en lo siguiente. Vamos de vuelta a conferencias de partes. Conferencia de parte número 26. En época post-pandemia. Llegó Xi Jinping, alabado porque era el principal socio beneficiario de la Agenda 2030. No se lo cuestionó por sus altísimas tasas de emisión de CO2. Lo que se cuestionó fue por qué no se habían implementado los derechos sexuales y reproductivos en el África, donde la tasa de natalidad llegó a superar 4 puntos en determinadas regiones. Eso muestra lo que es el interés de estas conferencias de partes. Conferencia de parte número 27, donde se buscaba instalar cómo se iba a imponer el veganismo, la carne sintética o incluso la pasta de insectos en naciones emergentes, mientras ellos en sus menús tenían ribeye premium literalmente. Sí. Entonces, a partir de esto es que nosotros denunciamos cómo se van generando acuerdos políticos que en última instancia son sistemas corporativistas. Insisto, yo no niego la contaminación y el abuso, justamente lo que yo digo es que estas agendas ecologistas lo que hacen es que al más rico se lo hace más rico y al más pobre se lo hace más pobre. Si me permite, cierro con el último ejemplo. Claro. La ONU tiempo atrás sacó un informe muy interesante que dijo que si nosotros juntáramos a todas las vacas del mundo, serían el tercer país más contaminante por la emisión de metano. Después que la ONU, organismo político, saca este informe, que nosotros lo documentamos y lo ponemos no es conspiración, son los sitios oficiales, son información de los sitios oficiales de la ONU. Luego de que la ONU saca este informe, en el acto sale Bill Gates a promocionar su carne vegana, que es carne sintética a base de plástico básicamente, sale a promocionar su carne sintética que había desarrollado con el financiamiento de él y de Leonardo DiCaprio en 3 laboratorios de España y uno de Israel. Justo luego de que la ONU saca este informe de la emisión del metano, que era muy contaminante de las vacas, se disparan un 163% las acciones en Wall Street de la carne vegana de Bill Gates. Entonces lo que estamos viendo es que los organismos políticos lo que hacen es que a los más ricos y poderosos se terminan finalmente consolidando en estos oligopolios. Es más, si quieres podemos luego hablar de otra pregunta, lo que fue Rockefeller y Greenpeace. ¿Por qué Rockefeller financió Greenpeace? ¿Por qué la Fundación Getty financia Stop Ecocide o Just Stop Oil, organizaciones que están combatiendo contra el consumo de petróleo? Porque el mercado global necesita un 80% de energías no renovables para sostenerse. Lo que hacen estas empresas que crecieron a base de contaminación es financiar ONG ambientalistas para evitar que emerja nueva competencia y consolidarse en ese mercado cautivo. Interesante, irónico, ¿no? Se promueve la ecología afectando a la ecología. Y por una etiqueta verde, ¿no? Exacto. A veces me traigo el iPhone verde y todo lo que contaminaron en el camino. Y oye, Horacio, bueno, yo aprovechando el espacio quisiera preguntar sobre a veces yo creo que está muy inflado el tema del CO2 porque yo bueno, tuve la oportunidad de trabajar en una empresa que contamina bastante, cielo, tierra y mar, todo, o sea, el agua, todo. Y lo que hacen es pagar la multa de los límites máximos permisibles, pero su planta tratadora, bueno, tira el agua tremendo y su producto siempre trae el sello de socialmente responsable, bueno, todas el OSHA, bueno, todo, ¿no? Entonces, y la preocupación era el CO2, ¿no? Pero todo lo demás que estaba contaminando el aire, todos los químicos que soltaban, y alrededor de la población se ha detectado bastante cáncer. Bueno, muchas cosas que dices, híjole, como que esto no resuelve nada, ¿no? Pagar las multas y seguimos igual. Sí, ¿para qué mides el CO2? Y dices, realmente es del calentamiento, todo este tipo de... A ver, yo no niego, hay un punto que es interesante. Primero, yo en mi tesis, en mi libro, y esto que a veces tenemos que discutir con muchos conspiranoicos, porque quedamos justo en el medio. Una cosa es la conspiración que existe, que es real, ahí tenemos registros históricos. Lo digo como profe de historia y filosofía, tenemos registros históricos al infinito. Otra cosa es la teoría conspirativa, que es un sesgo de confirmación. Como si de repente yo estuviese paranoico y apenas usted ya me mira un poco feo, yo dijese, esta persona me quiere dañar. En realidad eso es una teoría conspirativa. Bien, ¿qué sucede con el cambio climático? Y luego vamos a hablar de las empresas. El cambio climático sí existe. Lo que se discute es si es o no es antropogénico. Alguien me decía, no, porque la ciencia lo dice. Créanme que yo sé algo, denme la licencia, al haber estudiado epistemología, física, química, física cuántica y astrofísica en la carrera, denme la licencia de decirles que la ciencia, en definitiva, es lo que dice la hegemonía del poder científico del momento.
quieren investigarlo, hagan de cuenta que yo miento, no hay ningún problema, me encantaría que pongan en duda todo, investiguen qué es la ciencia y el consenso científico en Lakatos, Karl Popper, Thomas Kuhn, para que empecemos a tener dimensión de que la ciencia no es un dogma de fe, sino que está siempre sujeta a personas que tienen intereses académicos, políticos y económicos. Luego, hay un punto que es fundamental. A partir de esta discusión, si eso no es antropogénico, se empieza a discutir el tema del CO2 y los gases de efecto invernadero. Esto lo va a poner en duda, por ejemplo, Judy Curry, la mayor climatóloga del mundo, escéptica del ecologismo. Bjorn Lomborg, que escribe el libro El ecologista escéptico. Patrick Moore, el primer científico que tuvo Greenpeace, que fue presidente de Greenpeace. Y Bart Geber, miembro del panel original de la IPCC, que es el organismo de la ONU encargado de este tipo de estudio de cambio climático, Premio Nobel de Física. Entonces, bueno, González Corripio, científico argentino, colaborador de la NASA, que van demostrando que el clima siempre cambia. Por eso Greenland, tenía climas tropicales con con una temperatura en alza superior a los climas tropicales actuales. Por un dato en concreto. ¿Qué sucede con las empresas en ese sentido? Me voy a remitir a lo que dice el propio gobierno de México en su Centro de Investigación de Políticas Públicas, cuando aborda el tema de la contaminación y la sequía en relación al agua. Ellos dicen que hay que mejorar la gestión, igual que la revista Forbes, es decir, que eso no es un problema de escasez, es un problema de gestión. Totalmente de acuerdo, es un problema de gestión. El tema, ¿cómo se gestiona? El propio Centro de Investigación de Políticas Públicas de México dice que para evitar los grandes desfasajes que hay con el problema de la sequía del agua, esta gestión se mejora principalmente, y lo dice expresamente, con la compra de bonos de carbono o financiamiento verde que ofrece el gobierno. Básicamente, para que se entienda. Supongamos que el señor quiere desarrollar un pequeño emprendimiento agropecuario. Y yo tengo un gran emprendimiento agropecuario, que acá en México yo conozco porque estuve involucrado en un acto de corrupción, que lo hemos podido investigar, no voy a dar el nombre, una empresa de lácteos muy conocida aquí en México, pero que trabaja principalmente en México. De hecho, tenían su centro de operación con el ganado vacuno, en donde yo di mi primera conferencia en esta gira, cerca de Torreón, ahí en la zona de los lagos. Ya más o menos. Más o menos se pueden ir ubicando, ¿no? Resulta que los pequeños productores no tenían acceso al agua, y esta gran empresa había desviado todos los acuíferos para su propio forraje. Adivinen qué empresa sí tuvo protección política, el pequeño productor o la gran empresa que de repente se vio protegida políticamente porque el propio Estado asumió esa responsabilidad social de las obras verdes que debe desarrollar un capital para compensar el daño ambiental. No lo cumplió la empresa, lo cumplió el propio Estado, con los impuestos de los que luego tienen restricción en el consumo de agua. ¿Qué es lo que pasa con el bono verde que el propio gobierno de México promueve? Si el señor tiene un pequeño emprendimiento agropecuario y yo soy un metacapital, imaginemos que se pusiese, por dar un ejemplo que la gente nos entienda, $1.000 por cada cabeza vacuna por la emisión de metano, para que con esos $1.000 podamos, bueno, qué sé yo, poner paneles solares, por dar un ejemplo, ¿no? Resulta que el señor tiene 100 vacas y yo tengo 100 vacas, pero el capital de él es de $100.000 y el mío de $1.000.000. Él no va a poder afrontar todo el costo que implica el bono verde, porque se puso $1.000 por cabeza vacuna por la emisión de metano. Yo, que soy un metacapital, sí lo puedo afrontar. Entonces yo voy a terminar absorbiendo sus capitales y yo voy a seguir creciendo gracias a los impuestos verdes que permiten que los más ricos se hacen cada vez más ricos y los más pobres, los que quieren entrar a competir en un mercado libre, los que quieren entrar con su libre iniciativa, los que quieren desarrollar una industria artesanal, los que quieren emanciparse de una economía internacional y volver a florecer en una economía local, son los que encuentran más restricciones, de hecho. Entonces, es ahí donde yo pongo el foco en la cuestión. Mucha gente dice, venís a defender lo más vil del capitalismo. Primero que hay que diferenciar consumismo de capitalismo, de entrada. Pero después de ese dato, nosotros lo que estamos defendiendo es justamente a los pequeños productores de México que están siendo bombardeados por un ataque corporativista, porque no es solamente el Estado, es Estado y mercado mancomunado en mantener una nación como México, mediante el control de natalidad y el control de industrialización, sometidos a una agenda internacional. Porque incluso si alguien acá, pensemos y con esto cierro, creyese en Dios, lo primero que te ordena Dios es ser fecundos y dominar la tierra.
Y hoy con la gente ecologista lo que te dice es, no tengas hijos y adora a la Pachamama. Haces todo al revés, básicamente. Entonces yo lo que digo, volvamos al inicio y tratemos de resguardar siempre a esa pequeña familia que está intentando sobrevivir en un mundo bastardeado por políticas internacionales donde gente de Budapest impone el mismo código legal a culturas tan distintas como Sudáfrica, Inglaterra o México. Bien, pues estos y otros temas hoy por la tarde es la Sí, conferencia. a las Rosana, 7. si nos repites el lugar. A las 7 de la tarde los esperamos en la parroquia de las Tres Aves Marías, ahí en el auditorio, y los boletos se van a empezar a vender 30 minutos antes, ¿verdad?, de la conferencia, y durante, bueno, la idea es que estemos todos en tiempo para iniciar puntuales. Ahí los ¿A qué esperamos. hora? A las 7 de la A las tarde 7. en la parroquia de las Tres Aves Marías. Perfecto, pues gracias al Frente Nacional por la Familia, gracias Horacio Yusto por esta pues breve plática, ya escucharán todos más ponencias más tarde, bien. y pues bienvenidos Roxana, un placer Muchas saludarte. gracias por este Muchísimas espacio. gracias. Buen día. Gracias, bienvenidos. gracias, buenos días. Buenos 8:34 vámonos a algunos comentarios, hay mensajes en el centro WhatsApp, Messenger, etcétera, la gente pues sigue reportando que está lloviendo en algunos puntos.